Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. La semana pasada veíamos cómo las palabras del apóstol Pablo debieron haber creado escozor en la gente que lo escuchó por la cultura grecorromana del primer siglo. Pues la autoridad del padre sobre los hijos era soberana, era absoluta, y el mandamiento que Pablo daba colocaba límites a dicha autoridad. Entonces a la gente de la época no le debe haber gustado mucho, ¿ok? Pues bien, así como en el siglo I el aspecto negativo del mandamiento causó impacto en medio de la sociedad de la época, al día de hoy en nuestros tiempos es el aspecto positivo el que crea escozor en las personas. El aspecto donde habla de amonestar, guiar, formar. Guiados por la sabiduría de la psicología moderna, se les enseña a los padres que no deben castigar a sus hijos, ni tampoco disciplinarlos, pues esto cohíbe el desarrollo de la personalidad del niño. Es lo que promulga la sociedad moderna. Es por eso que vemos pequeños monstruos de 3 años llevando al límite de la desesperación a unos padres que se ven sometidos a la voluntad del pequeño dictador. Esa es la situación que se vive al día de hoy. Hoy también nos escandalizamos, pero no por lo mismo que se escandalizaban en el siglo I. En el siglo I había una autoridad ilimitada por parte del Padre y se escandalizaron porque Dios quería limitar dicha autoridad. Al día de hoy la gente se escandaliza es porque se le obliga desde las Escrituras a usar dicha autoridad, porque lastimosamente estamos en una época donde los padres han levantado hijos consentidos, donde los padres no quieren ejercer autoridad y formación en sus hijos, y lastimosamente van a llevar las consecuencias más adelante. Es importante entenderlo, porque así como fue un reto para los cristianos del primer siglo someterse a la directriz divina de regularse en su autoridad, en este siglo XXI no es distinto. Y si en algún momento nos hemos vuelto laxos y pensamos de la filosofía de que, mejor dicho, hay que ser amigo de nuestros hijos para poderles ayudar y formarlos mejor, no te sientas agredido por la Escritura, ni por lo que vamos a hablar el día de hoy, sino comprende que tú no debes enseñar a tus hijos conforme a la moda del momento, a lo que dice la psicología o a lo que dice la generación en la que vivimos, sino que nuestro comportamiento con nuestros hijos debe ser bíblico. Amén. Sin duda la disciplina, la amonestación y aún el castigo físico que demanda la Escritura es diametralmente opuesto a lo que señala la psicología occidental moderna. Sin duda el padre cristiano encontrará en esta época reproches, señalamientos del papel que está teniendo en la formación en torno a sus hijos. Yo ya les contaba días atrás de cómo cuando en el colegio donde trabajo les hablaba de la disciplina y les hablé de la vara y les hablé de varios conceptos de que vamos a tocar el día de hoy. Muchos de los maestros que también son padres en el colegio se escandalizaron. Uno a resumidas cuentas me decía, no, hoy en el devocional con lo que tú explicabas llego a la conclusión de que tú le das palo a tu hija, porque a la gente le da como miedo en este momento usar la autoridad. De hecho, muchos papás nunca en su vida han usado en sus hijos el castigo físico y lo argumentan y dicen que no hay necesidad, que no ha habido nunca necesidad de tocar a sus hijos. Y bueno, yo pagaría por ver, ¿no? Porque me dicen ellos, uno de estos compañeros míos del trabajo me decía, yo nunca he castigado físicamente a mi hija para que ella me haga caso. Y yo le decía, bueno, puede que tú apliques el concepto de manera distinta, pero que lo aplicas. No, que yo nunca. Yo le dije, mira, si tú a ella le dices, no ves televisión porque hiciste esto, esto y esto, tú estás aplicando el principio, porque le estás quitando algo que le duela para que ella se dé cuenta que está mal. Entonces sencillamente no es físico, pero estás aplicando el concepto. Y de eso también vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Vamos a hablar de todo eso. Ahora debemos entender por qué son tan opuestos la guía de la sabiduría humana y la directriz que encontramos en las Escrituras en torno a la formación de nuestros hijos. Escúchenme bien, son opuestas porque parten de dos principios completamente distintos.
En el pensamiento del hombre actual, el ser humano es por naturaleza bueno. Y por eso, de hecho, mi compañero del colegio me decía, yo no he tenido que disciplinar físicamente a mi hijo porque ella es buena. Yo me acuerdo años atrás cuando todavía militaba en el carismatismo, yo era me había especializado después de casi 2 décadas, me había especializado en encuentros para niños. Yo me acuerdo que una vez le invité a una pareja de conocidos de la iglesia que llevaran a su hija de 5 años a un encuentro. Y el papá me miró de una forma y me dijo, mi hija nació en un hogar cristiano y ella es cristiana, ella no necesita encontrarse con Dios porque ella se encontró con Dios desde su nacimiento. Y yo le dije, bueno, menos mal tu hija no nació en un garaje, ¿no? Si no sería carro, es cristiana porque nació en un hogar cristiano. Y él se fue todo ofendido. 6 meses después, él me aborda y me dice que siente la necesidad, ahora que su hija tiene ya casi 6 años, de que ella vaya a un encuentro. Y yo le dije, ¿y por qué cambiaste de opinión? Me dice, porque la encontré robándome plata de la billetera. Yo no pensé que detrás de esa cara tan bonita y de esa arrolladora personalidad y esa carita angelical pudiese haber maldad. Y yo sé que ella tiene que tener un encuentro personal con Dios. La idea de mi ejemplo no es instar a los encuentros al interior de la iglesia. No hay que hacer un evento campestre para que la gente se encuentre con Dios. Si la gente tiene contacto con el sermón bíblico, la gente se va a encontrar con el Señor y el Señor lo va a iluminar. El objetivo de mi ejemplo, ¿cuál es? Es que a veces los papás tienen conciencia o en su imaginario piensan que sus hijos, por lo pequeñitos, por lo lindos, son buenos. Y ese es el concepto de la psicología moderna. Y partiendo de ese concepto, pues obviamente toda disciplina será exagerada. Pero por el contrario, las escrituras nos enseñan que el hombre es un ser por naturaleza corrupto, amante del pecado, sin importar su edad. Sin importar su edad. Pastor, ¿me está diciendo que un bebé recién nacido es pecador? Sí. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, no. Pecamos como una evidencia de que somos pecadores. El niño pequeñito sencillamente no tiene conciencia de sus actos, pero aún de manera inconsciente en ellos hay egoísmo, hay ego y hay muchas cosas que son evidentes en una naturaleza caída. El doctor Martin Lloyd-Jones señala el peligro de cambiar la base en torno al estado del hombre al crear a nuestros hijos. Él decía, la enseñanza bíblica afirma que el hombre, por ser una criatura caída, por ser un pecador y rebelde, por ser una criatura de deseos y pasiones, y gobernada por ellos, el hombre es un ser que debe ser refrenado por la fuerza y obligado al orden. El principio se aplica de igual manera a los niños como a los adultos. Tanto unos como los otros son culpables de conductas desordenadas, de crimen y desviaciones de la ley del país y de la ley de Dios. Prueba cualquier otro método y habrá un retorno al caos, como ya estamos comenzando a experimentar. Nosotros somos rebeldes contra Dios. Y eso aún se va a evidenciar en que nos levantaremos por naturaleza aún en contra de las leyes civiles establecidas aún por el mismo hombre. Y tanto niños como grandes necesitan que alguien se pare enfrente de ellos y retengan su propia naturaleza. Cuando hablábamos en el seminario de Teología Sistemática, yo les hablaba de que la policía, los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todos estos poderes, lo que el Señor los ha permitido, ahora acá en la democracia, ¿no? Porque cuando era monarquía o cuando es comunismo, bueno, etcétera, todo gobierno, el Señor lo permite, ¿saben para qué? ¿Saben por qué el Señor permite que haya jueces? Porque el Señor permite que haya gente que tenga a cargo la autoridad y establezca orden en la sociedad por su gracia común. Y su gracia común, su amor, Él en su amor, a través de estos entes, limita el pecado en la humanidad. Si no hubiese unas leyes donde dijera está prohibido violar, todo el mundo lo haría. Prohibido robar, todo el mundo lo haría, ¿me comprenden? Aún las personas, el hecho de que haya leyes los regulan. Pero muchas veces las personas se pasan por la galleta las leyes porque desde pequeños no los formaron y no les enseñaron a acatar cuando les digan no.
¿No es una de las palabras que más escozor causa ahora en esta sociedad? La Escritura nos enseña que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso está en Proverbios 22:15. Nuestra labor como padres en torno a los hijos que Dios nos ha dado, acuérdense que no son nuestros, sino que son de Dios. Y nuestra responsabilidad es criarlos de tal manera que luchemos por desarraigar de su corazón, de su vida, la necedad, la rebeldía que está ligada en su corazón y guiarlos a Cristo. Esa es nuestra labor. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Lo primero que indica la parte positiva de este mandamiento es señalarlos lo que debemos hacer. Y lo primero que dice es criarlos. ¿Y qué significa criarlos? Voy a contarles qué significa criarlos, pero antes de exponer lo que significa, déjenme decirles algo que enfaticé la semana pasada, y es la responsabilidad que tenemos como padres. Padres, ustedes y yo también como padre, somos los responsables de esta labor. Quien cría a nuestros hijos no es el colegio, ni la iglesia, son principalmente los padres. El pastor y teólogo Richard Baxter señala lo siguiente: los padres de familia malos son los siervos más importantes del diablo. En todo el mundo son los más importantes. Y son los enemigos más sangrientos de las almas de sus hijos. ¿Quiénes? Los padres de familia malos. ¿Y por qué son sangrientos? ¿Por qué está en sus manos peligrosamente las almas de sus hijos? Porque más almas condenadas por Dios por la influencia de padres impíos hay en el infierno que en cualquier otro lugar. ¿Ustedes se imaginan el peso que hay? El peso que hay de responsabilidad, el mal ejemplo y de pronto la negligencia por parte de los padres a la hora de que un hijo se pierda. Padres, si ustedes no realizan esta labor, sufrirán amargamente su negligencia. Sus hijos serán un constante problema para ustedes y sufrirán viéndolos a ellos sufrir. Los libros de sabiduría enfatizan esto. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y Proverbios 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargará a la que lo dio a luz. Padres, trabajemos arduamente en la formación de nuestros hijos. Esforcémonos en capacitarnos nosotros para hacer un buen trabajo. Los frutos de dicho trabajo son reposo en nuestra vida más adelante, al ver en nuestros hijos que han sido formado Cristo en ellos. Ahora, hay personas que al ver el sometimiento de un hijo a su padre expresan: qué bueno que le salió el hijo. A veces pensamos que nuestros hijos son como un kinder sorpresa, ¿no? ¡Ay, qué le salió! ¿Qué le salió? Y eso no es así. ¡Ay, tan lindo que salió! ¡Ay, tan bueno que salió! ¡Ay, tan malo que salió! La verdad es que los hijos no salen buenos. Todos los hombres son seres caídos, pecadores desde su nacimiento. Si los padres no trabajan en refrenar dicha necedad, serán amargura de días para su vida. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Este proverbio es redirecto. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada? Bueno, esto no lo decía la semana pasada, era cuando hablábamos de los hijos. No cuando hablábamos ahora de los padres, sino cuando hablábamos de los hijos. Yo les decía que había una época, una edad donde era más factible que ellos estuvieran más abiertos a recibir nuestro consejo, que eran los primeros años. Que ya cuando vienen y son adolescentes se ponen tan complicados. No estoy diciendo que no se pueda, pero es más complicado. A eso se refiere este proverbio. Que disciplinemos, que formemos a nuestros hijos en tanto hay esperanza. Ahora, la esperanza no está condicionada a la edad de tu hijo. A mí la palabra me enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Y es mejor perro vivo que león muerto. Alguna persona me decía: pero mi hijo ya tiene 21 años, tenaz. Y yo le decía a esa persona: no. Mientras hay vida hay esperanza.
Y tu parte tienes que hacerla hasta que usted esté viejito, viejita, o hasta que ella sea un majacancán de 40, 50 años. Siempre deberemos, si vemos a nuestros hijos torciéndose del camino, siempre tendremos que estarles allí dando consejos y aún estorbándoles. Más adelante voy a hablar de eso. Todos los padres deberíamos tener esto presente día a día en la vida de nuestros hijos. Como lo dije hace una semana atrás, Dios nos entrega a nuestros hijos bebés. Desde ese instante debemos iniciar nuestro deber de criarlos. Dejar pasar estas tempranas etapas en su formación es despreciar el instante precioso de formar a tu hijo en la sumisión y en el respeto a la autoridad. Ya Mateo, con la edad que tiene, uno le habla firme y él ya cae en cuenta. Porque ya él a su edad, con 11 meses, ya casi va a cumplir el año, con 11 meses él ha dado muestras de rebeldía, muestras de maldad, de sedicia. Y usted dice, ¿cómo exagera? ¿No es así? Es así. Cuando él esté más grande, tal vez en su adolescencia, créanme que ha quedado tan marcado por lo que se formó en él, que no va a ser más complejo en él acatar la autoridad. Tristemente, en algunos casos, la disciplina comienza demasiado tarde. Torpemente en otros, termina demasiado pronto. Algunos se cuelgan y otros sencillamente dejan de operar esa autoridad y esas direcciones sobre sus hijos porque piensan que ya están grandes. Mientras los hijos sigan bajo el techo paternal, tienen que estar sujetos a las reglas y disciplinas domésticas. Así que ya tengo 18, pues puede tener 18, 20, 30, 40, pero si vive bajo ese techo, se sujeta a mis reglas. ¿Quiere libertad? Ahí está la puerta. Yo creo que esta predicación la escucha alguien que no sea creyente y encima haya escuchado psicología. En este punto apaga la predicación. Y lo insto, apáguela, porque esta predicación no es para incrédulos, es para creyentes. La única forma de comportarnos de esta manera es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Nuestra manera de criar a nuestros hijos no la establece lo que está de moda, vuelvo y repito, lo establece la palabra de Dios. O forjamos a nuestros hijos, o sucederá lo natural en su ser. ¿Y qué es lo natural en el ser de un niño? Rebeldía, soberbia, y esto los llevará a estrellarse con los muros de la autoridad que encontrará en su vida. Aún para subirse a un bus no tiene que sujetarse a la autoridad. Aún para participar en un evento público, aún para estar en un trabajo, aún para estar en un colegio, uno tiene que rendir cuentas, uno tiene que seguir reglas. Un día en clase me encontré con un chico con un símbolo de anarquía aquí y hablaba de que él era anárquico y que no se iba a sujetar y que no iba a poner cuidado a la clase de religión, ni a la de religión, ni a la de ética, ni a la de matemáticas, ni a la de filosofía. Acá no es cuestión de religión, aquí es cuestión de sentido común mismo. Y si no se va a sujetar aún al manual de convivencia, usted no pudo firmar un compromiso de matrícula. Porque la gente tiene esas ideas locas. Aún para cosas tan sencillas como entrar a un centro comercial, tú te tienes que sujetar a ciertas reglas. Padres, ustedes y nosotros no tendremos que luchar por ejercer nuestra autoridad donde un hijo ha estado acostumbrado a obedecer, aún desde la primera infancia. El yugo de la obediencia será generalmente ligero para los que han sido formados desde pequeños en la obediencia, y fácil será llevar en los hombros de estos hijos. Proverbios 23:13 dice: no rehuses corregir al muchacho. Padres, esta no es una opción. Cuando el Señor nos dice criadlos, no es una opción, es un mandato. ¿Cómo está conjugado ese verbo? Criar está conjugado en imperativo. Criadlos no es un consejo, es una orden. Es lo que dice el apóstol Pablo en torno a lo que debemos hacer con ellos. Criadlos viene del griego ektefo. Es una muy interesante palabra que utiliza el apóstol Pablo ya en alguna otra oportunidad en el mismo libro de Efesios. Esta palabra el apóstol ya la ha utilizado cuando ha dado la dirección del esposo de guiar a su esposa. Miren cómo dice, Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida habla de que de alguna manera el esposo cría a su esposa. ¿Me comprende?
El esposo forma a su esposa, con más veras a sus hijos. Y a su vez también la mamá, ella que es esposa, formará lo que se le ha formado en ella a sus hijos. Amén. Criar es nutrir, sustentar, cuidar, proveer, hacer todo lo que sea necesario para llevar a término la formación de un ser. Y todo esto dentro de un marco de dulzura, cariño y amor. Hombre, qué equilibrio tan berrión. Qué equilibrio tan maravilloso. Porque habla de nutrir, sustentar, cuidar, proveer, aún disciplinar, lo vamos a ver más adelante. Pero todo en un marco de dulzura, cariño y amor. Los padres deben entender que son ellos quienes llevan la carga de esta labor. Hablando de los padres en género masculino, los hombres. Son ellos los que continuamente se están sacrificando en pos de cumplir el objetivo. Es el amor a Cristo lo que nos debe impulsar, tanto a hombres como a mujeres, a formar a nuestros hijos. La labor de un padre no es ejercer la tiranía, sino un apoyo y dirección a sus hijos. Por eso es que es tan importante que el Señor esté formando nuestro carácter todo el tiempo. Porque nosotros podemos pasar muy fácilmente de la autoridad en amor, en dulzura, en cariño, a pasar a ser unos dictadores que hasta nos volvamos injustos. ¿Ok? Por eso fue el énfasis de hace 8 días. Y no voy a volver a llover sobre mojado. La labor de un padre no es ejercer tiranía, sino un apoyo y dirección a sus hijos. La mente humana fue hecha de tal manera que cede con gusto a la influencia del cariño. Vuelvo y le repito, la mente humana fue hecha de tal manera que cede con gusto a la influencia del cariño. Esto no es de temperamento, sí de carácter. Es que usted si me coge con la mala, yo no hago nada, porque es que yo soy de ese temperamento. No, nadie por la mala va a hacer las cosas. ¿Me comprenden? Uno se debe volver un excelente y muy sabio motivador de la obediencia. Y cuando digo motivador, saquémonos de la cabeza estos motivadores de la televisión, ¿no? Muchas veces vamos a tener que decir cosas que tiene que escuchar nuestro hijo y se las vamos a tener que decir puntualmente, claramente, pero depende mucho de cómo se lo decimos. Si se lo decimos en ira o se lo decimos en amor. Muchos padres pierden autoridad delante de sus hijos porque todo el tiempo es una cantaleta sin fin que ya su hijo no le cree a lo bravo. ¿Me están comprendiendo? Y eso hay que tener mucho cuidado. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber que forzarlo a hacerlo. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de la autoridad fría, estricta, mísera y meramente con órdenes, prohibiciones, amenazas, con el ceño fruncido, sin suavizarlo con una sonrisa. La formación cristiana no puede prosperar en un ambiente así. De esa misma manera, como uno no puede esperar que una planta tierna de invernadero prospere en los rigores de una helada fría. Nosotros debemos ser muy sabios y ser de verdad equilibrados a la hora de formar. Mis hermanos, la labor de un padre es la maravillosa combinación de la autoridad y el amor, guiado por la verdad de las Escrituras. Y esto nos lleva a reafirmar el objetivo de la crianza, de la formación de nuestros hijos. ¿Cuál es el objetivo de esa labor? El pasaje lo dice. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, a conducirlos a los pies de Cristo. Ese es el propósito. El propósito no es que meramente me obedezcan, porque un hijo a todo te puede decir que sí, y puede que lo haga, y su corazón esté lejos de Dios. Ahí no estás logrando nada. Ahí no estás logrando nada. Un hijo que a todo te dice sí, y todo lo que tú le dices, él lo hace. Si esas acciones, si esa formación no conduce a tu hijo a Cristo, perdiste el tiempo. Ahora, padres, ustedes y yo no podíamos cumplir esta labor si nuestros hijos no ven a Cristo en todo lo que hacen de parte de nosotros. Padres, nosotros no podríamos cumplir este mandamiento
si enteramente ignoramos las Escrituras. Dijo un pastor piadoso alguna vez: los que profesan ser religiosos y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una aversión y desilusión contra la piedad, imposible de cambiar, y parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de tal influencia. Alguien me decía alguna vez, lo peor, en el colegio me decía, lo peor que puede haber es ser hijo de un pastor cristiano. Me lo decía un hijo de pastor cristiano. Me decía, lo peor que puede haber. Yo le decía, ¿por qué? Y me decía, porque yo sí conozco a mi papá. La congregación no lo conoce. Yo sí lo conozco. Y cada vez que me siento y lo escucho allá adelante, veo es un hipócrita. Y yo me toca la cabeza. Y el chico tiene la razón. Eso es lo que está diciendo este hombre. Los que profesan ser religiosos y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una aversión y desilusión contra la piedad, imposible de cambiar. Imposible de cambiar. Por eso es tan importante al interior de nuestras vidas la coherencia. Tratar de guiarlos al Señor cuando expresamos en nuestro día a día apatía al Señor por su verdad, su voluntad, es hacer todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es que ellos vean la vida cristiana con hipocresía. O somos o no somos. Qué peligroso es conocer la voluntad de Dios en torno a la formación de nuestros hijos, pero no ser un verdadero creyente. Se trata de aplicar algo en nuestros hijos que no somos nosotros, y los resultados serán atroces. No se puede esperar que un puñado de semillas desparramadas de vez en cuando en la tierra, sin orden ni perseverancia, puedan producir una buena cosecha. De la misma manera no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, insensible, produzca una piedad auténtica. Padres, Dios tiene gran estima al padre que guía a sus hijos al temor de Dios. No crean que esto es en vano. Dios tiene en un lugar muy alto al padre que insta a sus hijos al temor de Dios. Y miren cómo Dios lo expresa acerca de Abraham. Génesis 18 y 19 es uno de mis pasajes favoritos desde hace mucho tiempo, aún desde antes de ser reformado. Dice Génesis 18 y 19: porque yo sé, hablando Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sin duda el padre que se esfuerza en la formación de sus hijos a nivel espiritual tendrá la recompensa de ver hombres y mujeres con una base firme en su vida. Dios honra eso. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esta palabra instruye implica dedicación y consagración. Un trabajo, como se los decía hace 8 días, de 24 horas. No hemos instruido a nuestros niños en el sentido bíblico hasta que los hayamos traído al lugar de dedicación y de consagración al Señor. Vuelvo y repito. No hemos instruido de manera correcta a nuestros hijos y completamente, en el sentido bíblico hablando, hasta que los hayamos traído al lugar de dedicación y consagración al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en nuestras vidas, ellos puedan dar esa lectura, que todo en nuestras vidas inicia y termina en Dios. Que ellos puedan darse cuenta que la plata que tenemos en la casa es porque Dios la ha provisto. Que la manera en que el papá trata a la mamá es por lo que Dios ha hecho en el papá. De la manera que la mamá trata al esposo es lo que Dios ha hecho. Todo en ese hogar inicia y termina en Dios. Amén. Ellos no le van a dar una lectura de que mi papá es así porque es mi papá. No, mi papá es así porque Dios ha actuado en él. ¿Lo están comprendiendo? Ahí estaremos logrando algo. Ahora, en cuanto a todo lo que he dicho, puede haber una objeción teológica, porque nosotros somos reformados. Acabamos de hablar de que si nosotros trabajamos fuertemente, ellos serán piadosos. Acabamos de decir que si nosotros instruimos al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se va a apartar de él. Hemos hablado de la gran responsabilidad que tienen los padres en la formación de sus hijos para crear temor de Dios en ellos.
Pero puede haber una objeción teológica porque somos reformados. Alguien podría replicar: solo Dios es quien convierte a los hijos. Solo Dios es quien en su espíritu puede crear un nuevo nacimiento en ellos para que ellos se consagren al Señor. Y mis hermanos, eso es correcto. Dios es el único que puede obrar en una vida para que esa vida sea salva. Solo Dios puede obrar en una vida para que esta persona sea piadosa. Acuérdense que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Todo esto es cierto. Pero quien expresa esto solamente, aquel que dice: no, es que es solo Dios el que lo hace, de alguna manera está anulando la responsabilidad nuestra. Acuérdense que en todo lo que sucede en este mundo hay dos condicionales. La soberanía de Dios, es verdad, pero también que la responsabilidad humana. Y quien solo se fija en la soberanía de Dios, ignorando su responsabilidad como padre, ignora que uno de los medios ordinarios que Dios utiliza en su providencia para atraer hacia sí a los suyos es la labor de los padres sobre los hijos. Los padres son un medio, podemos decirlo de esta manera, los padres son un medio de gracia para que los hijos accedan a Dios. Es por eso que todo aquello que milite contra el alma del niño y su conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo debe ser rechazado con ferocidad. Todo lo que se quiera levantar en contra de nuestros hijos para que ellos no sean piadosos, lo debemos desarraigar de nuestra vida. Con Elisa teníamos una gran expectativa esta semana con los dos programas que comenzaban el lunes de comedia. Nosotros tenemos espacios donde con ella vemos televisión que es de 8 a 9 de la noche. Y cuando nos sentamos a ver esos programas, aguantamos el primer día, pero ya el segundo no, ¿cierto? Porque en pleno horario AAA, todos los chistes que echaban eran de doble sentido. En pleno horario familiar. Y muchos de ellos diciéndose artistas cristianos. Hablando un poco de barbaridades y un poco de cosas de doble sentido, que ya el martes con Elisa como que mirábamos un poquito. Yo ya me desmotivé. Finalmente a ella le dije: Elisa, ya no vamos a ver más esos programas. Y apagamos. Porque todo lo que milita en contra de la piedad, del temor de Dios, de mis hijos, hombre, tenemos que estar velando por Él y no permitirlo. Los padres deben estar atentos con todo aquello que rodea el contexto de sus hijos. Ejemplo, la teoría de la evolución. Se le enseña a los niños en los colegios y en los medios de comunicación como si fuera algo real. Y vuelvo y aclaro, se llama teoría de la evolución porque aún no se ha vuelto una ley científica, que todavía están buscando el eslabón perdido y lo van a buscar por siempre. No es una ley real, se enseña como una verdad. ¿Qué tengo que hacer yo? Me tengo que sentar con Elisa y explicarle por qué eso no es verdad. Para que el día de mañana, cuando a ella, en algún momento alguien se lo cuente o se lo diga, ella tenga bases firmes y bíblicas para poder contrarrestar lo que le quieren enseñar. La ideología de género. No podemos proteger a nuestros hijos en una burbuja de cristal, evitando que ellos vean comentarios o muchas cosas, mucha información que está saliendo. Miren, yo escuché la palabra homosexual en mi época. Yo escuché la palabra homosexual solo hasta que tenía como 13 años. Pues yo me acuerdo un día, Elisa, cuando tenía 5 años, me dijo: ¿qué es homosexual? Entonces imagínense cómo los niños están siendo todo el tiempo bombardeados por información. Y yo no lo puedo encerrar en una burbuja para que no escuche. Tocaría taparle los oídos y vendarle los ojos. Por lo que sí puedo hacer es sentarme y explicarle a ella las incoherencias. Con ella días atrás veíamos un video donde la periodista hablaba de cómo una mujer decía que no era de color, no era blanca, sino que era de color. Como otra persona decía que no era un hombre adulto de 40 años, sino que se sentía como una niña de 5 años y estaba pasando papeles para que lo dejaran volver a entrar al prekinder. Y empezábamos a ver ese video y Elisa decía: pero ¿cómo se le ocurre decir ese tipo de cosas? Porque estamos en una época donde la gente es lo que siente que es. Una jovencita estaba pidiendo que en su ID, en su documento de identidad, pusieran no solamente
de qué sexo era, no diciendo femenino, sino diciendo hembra, sino que también pusieran de qué raza era, para que no pusieran de raza humana, sino que pusieran la raza era felinos, porque ya se sentía una gata. En ese mundo es en el que vivimos. Y cuando le empecé a hablar a Elisa, ella empezó a ver las incoherencias y dijo, wow, o sea, allá no le van a meter los dedos a la boca. Pero también hay un punto, miren, bien importante en la formación de nuestros hijos, y es que como yo tengo que estar pendiente de lo que le meten intelectualmente, también tengo que estar pendiente de las malas compañías fuera de casa. Yo tengo que aprender a neutralizar. Miren, hasta que nuestros hijos tengan 18 años, quien elige los amigos de tu hijo, eres tu papá, eres tu mamá. No son los hijos los que eligen sus amigos, somos nosotros los que lo elegimos. Uy, pero eso suena como esclavizante, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Hasta que ellos formen un criterio. ¿Me comprenden? La semana pasada le daba a los estudiantes una clase de sexualidad. Y yo les dije, y tuve que aclarar, les dije, esto que les voy a decir, no, el colegio no piensa así, es Diego Barragán el que piensa así. Yo les decía, tengo que darles a ustedes desde ética un taller de sexualidad porque ustedes tienen derechos sexuales y reproductivos. Y inmediatamente me reí. ¿Cómo un chico de 12, 13 años tiene derechos sexuales y reproductivos? O sea, tiene el derecho a reproducirse. Eso es una irresponsabilidad. Pero lastimosamente, y si aquí alguien, si sigue el psicólogo escuchándome, aquí sí me va a pagar. Porque ¿cuál es la cuestión? Que en esa sociedad a los niños se les está rodeando de derechos y de nada de deberes. Sí, hay los derechos universales del niño, ya hace 8 días hablamos de ellos, pero deberían sacar unos deberes universales de los niños. Porque no puedo rodear a las personas de confort sin exigirles responsabilidad. Y yo les dije, este taller de sexualidad a ustedes no les va a hablar de sus derechos sexuales y reproductivos, sino que también les va a hablar de sus deberes sexuales y reproductivos. Y eso va a compensar. Esa es la labor del papá. Y como papás nosotros debemos entonces velar porque ellos tengan buenas amistades. Y si vemos una amistad que lesione, que lastime, que esté contaminando la fe de nuestro hijo, hay que tomar cartas en el asunto. Desde la primera infancia de sus hijos, anímenlos a verlos a ustedes como quienes les seleccionan sus amigos. Eso no lo tengan como top secret, no, que ellos se den cuenta que ustedes están ahí pilosos. Ah, ¿eso quiere decir que mi hija de 9 años yo tengo que saberle la clave del Facebook? No, eso quiere decir que tu hija de 9 años, ¿qué rayos hace con Facebook? De hecho, para que una niña de 9 años tenga Facebook, tiene que mentir, porque la edad para entrar a Facebook creo que son 14 años. La otra vez me llegó una estudiante de 11, dice, escandalizada porque la mamá le sabía la clave del Facebook. No me respetan mi privacidad. Yo le dije, ¿quieres privacidad? Me dijo, sí. Yo le dije, entonces trabaja y vete de tu casa. Pero hasta que eso suceda, tu papá y tu mamá tienen derecho a saberlo todo acerca de ti, porque te estaban formando. Enseñarles a nuestros hijos la necesidad de que yo haré lo que sea para formarlos, para guiarlos al temor de Dios, es bueno que yo lo sepa. El doctor Martin Lloyd-Jones también dice, hoy los cristianos tienen la tarea particularmente difícil de proteger a sus hijos contra esas fuerzas poderosas y adversas que tratan de introducirse en sus vidas. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6, vamos a ver acerca del diablo, porque el capítulo 6 habla de guerra espiritual al final. Y uno de los peores problemas del cristianismo, de los cristianos modernos, ¿saben cuál es? Que ignoramos las acechanzas del diablo. Nos pasamos al otro lado, como acá no hacemos guerra espiritual zapateando y diciendo fuera y echo fuera y reprendo y anulo y machaco. Ya nos vamos para el otro lado, nos vamos para el otro lado donde ignoramos completamente las acechanzas del diablo. Y pensamos en nuestro interior, ah, no, mi hija es una niña de Dios, eso va a estar bien, eso Dios la guarda. Sí, es verdad, Dios guarda a nuestros hijos. Pero tampoco, la palabra también dice que yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Y nuestros hijos todos los días están saliendo a un mundo caído
pervertido que ve lo malo como bueno. Yo no me voy a poner a escribir a los canales de RCN y Caracol escribiéndoles de los derechos del televidente, cuando los ratings de esos dos programas están altísimos, y les aseguro que hay muchos niños viéndolos, y los niños están riendo juntamente con los papás de lo que están escuchando. Eso lo que demuestra es que nuestra sociedad está caída. ¿Me están comprendiendo? Me decía la esposa de mi suegro, a los niños les gusta eso, y es verdad, porque los niños están creciendo en una cultura de doble moral terrible. No vamos a participar de esto. Tú y yo debemos guiar a nuestros hijos a ver la vida desde lo que podría llamarse una cosmovisión cristiana. Yo no los puedo a ellos limitar a que no vean, no oigan, no sientan, no nada. No, yo no puedo hacer eso. Sería volver al ascetismo religioso, sería volver a intentar a meternos a un monasterio, que eso fue lo que hicieron los monjes y las monjas. Pensaban que la maldad estaba en el mundo y ellos se separaron y se fueron a unos monasterios, y allá en esos monasterios hacían vejámenes y orgías, porque la maldad está en el corazón del ser humano, no afuera. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Tú qué tienes que hacer con tus hijos? No pienses que la maldad está fuera de tu hijo, la maldad está dentro de tu hijo, y tú tienes que formarlo con la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo el que obre en él. Que ellos adquieran un criterio y una visión, una cosmovisión cristiana, durante la cual todo lo que vean, todo lo que oigan, todo lo que pretende entrar en ellos, ellos puedan tener, así como Elisa, a sus cortos 8 años, tenga una puerta en su cerebro donde ella pueda decir, esto lo acepto y esto no lo acepto. Esa es nuestra labor, porque habrá momentos donde nosotros no estemos con ellos, y necesitaremos, por la formación cristiana que hemos puesto en ellos, que ellos sean los que determinen y tengan carácter para decir sí o para decir no. Todo lo que ellos observen, juzguen, deben hacerlo con los lentes de la Escritura. Pero enfatizo una cosa: para que esto sea posible, los hijos deben ver que el Señor Jesucristo realmente es el Señor de la vida de sus padres. En todas las áreas de la vida el Señor debe ser lo primero, a la hora de sentarnos en la mesa, en los comentarios de las noticias, en los comentarios de las prédicas, en los comentarios con los demás. Ellos se deben dar cuenta que Dios es algo reiterativo, es lo más importante en nuestras vidas. Sea que comamos o bebamos, o que hagamos cualquier cosa, dice la Escritura, hagámoslo para la gloria de Dios. John Stott decía, la verdadera educación es estimulación en la que los padres actúan como catalizadores y alientan al niño para que elabore sus propias respuestas. No podemos lograrlo si dejan que el niño divague. Deben enseñarle los valores cristianos de la verdad, la bondad, y también debemos defenderlos y recomendar su aceptación, pero al mismo tiempo debemos abstenernos y abstenerlos a ellos de cualquier forma de presión, y menos aún de coerción. Yo no puedo obligar a Elisa, a hacer ciertas cosas, como el cuentico del niño que no se quería sentar en la iglesia, y finalmente la mamá le pega en la cola y lo sienta, y me hace caso, y el niño decía, listo, me quedo sentado, pero en mi mente estoy de pie. Eso no sería formación. Cuando yo ejerzo coerción, presión para que obedezca, yo realmente no le estoy llegando al corazón. Es ahí donde también tenemos que echar mano de la oración, de clamarle al Señor que nuestra educación esté haciendo mella en el corazón de nuestros hijos, y ellos realmente no nos estén tramando, sino estén ¿qué? Cambiando. Podríamos resumir el papel y responsabilidad diciendo que los padres deben mostrarle a sus hijos lo maravillosa que es la vida guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, tercero, las herramientas. Ahora que hemos sabido el qué, criarlos, y el objetivo, que es conducirlos al Señor, miremos las herramientas que nos han dado para esta labor. Efesios 6:4, parte B, dice, criarlos en disciplina
y amonestación. Esas son las dos herramientas que el Señor nos da. Disciplina. La palabra disciplina abarca todo lo que se tiene que hacer en el proceso de criarlos, enfocado a las acciones. Y amonestación se enfoca principalmente en las palabras que utilizamos para realizar dicho proceso. Quiero aclarar algo con disciplina. Entonces, cuando oímos la palabra disciplina, casi siempre la asociamos ¿con qué? Con castigo. Y no hay tal. La disciplina tiene, escúchenme bien, y eso aún lo enseñaba en el colegio, la disciplina tiene dos ingredientes. Uno es la instrucción y otro es la corrección. Yo no puedo corregir algo que no he enseñado. Yo no puedo censurar, llamar la atención, no puedo ejercer autoridad y corregir a mi hijo en algo que yo en principio no le he enseñado. Por eso es tan importante que en la disciplina primero enseñe, primero instruya y luego sí, si se rompe eso que, si se vulnera eso que enseñé, ahí sí puedo entrar a corregir, ¿ok? Son dos elementos, disciplina y amonestación. Las siguientes palabras son muy ilustradoras en lo vital que es el uso de estas dos herramientas, la disciplina y la amonestación. Donde quiera que exista la falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y anarquía doméstica. Si falta la disciplina, todo anda mal. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita la maleza y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan ni que su jardín florezca. De la misma manera, el padre puede presentar las mejores enseñanzas, pero si no desarraiga el mal carácter, corrige los malos hábitos, reprime las corrupciones flagrantes, no puede esperar nada excelente. Puede ser un buen profeta y un buen sacerdote, pero si no está tan bien como un buen rey, todo lo demás será en vano. Y acabo de citar los tres oficios de Cristo: sacerdote, profeta y rey. El hombre en la casa es profeta, porque lleva la palabra. Es sacerdote porque guía al pueblo, a su familia, a Dios. Pero también es rey porque es la autoridad. Todo lo demás será en vano. Cuando un hombre rompe su cetro, y esta parte me encantó, cuando un hombre rompe su cetro y deja que sus hijos lo usen como un juguete, puede renunciar a su esperanza de ser exitoso en la educación cristiana. Es la manera más poética de hablar de ser alcahuetas. Por eso la disciplina es allí donde uno comienza a hacer esta labor. La misma escritura relaciona la disciplina con algo que hace parte del proceso de crianza. Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Por eso es vital, Padre, entender algo. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La lectura que le dan los padres en esta época es todo lo contrario. Lo amo tanto que no te voy a pegar. Te amo tanto que no te voy a corregir. Te amo tanto que no te voy a castigar, te voy a dar otra oportunidad. Y ese es un pensamiento completamente contrario al pensamiento del Señor. Cuando el Señor dice que no detengamos la corrección. Las escrituras nos enseñan que el castigo es imprescindible en la vida del niño. El niño necesita aprender temprano en la vida que el no conformarse a las normas sabias de conducta trae consecuencias negativas. Un sencillo decirle: no sales por esa puerta porque está resbalada, acabo de trapear y te puedes caer, no salgas. Y que él desobedezca y salga y se caiga y se pegue durísimo. No es que estoy buscando que se caiga y se pegue duro, no estoy poniendo un ejemplo. Uno lo ayuda a levantar, uno no puede reír de él y burlarse, uno lo ayuda a levantar, uno le soba, pero uno de una vez tiene que unir lo que acaba de suceder con su acto de desobediencia. Mira lo que sucedió porque no obedeciste. Esta semana con Elisa, voy a hablar de todo lo contrario. Esta semana con Elisa, los abuelos le compraron una pinta nueva. Ya tenía unas ganas de ponérsela de una, y que me la quiero poner y que me la quiero poner. Le dijimos: no,
La bendita acató, dijo listo, y acató bien, o sea, obedeció. Y más adelante en el día le compramos unas fresas con chocolate y le metió un mordisco a la fresa con chocolate y se le regó todo en el vestido. Ya digo, ay, me regué. Y yo le dije, tranquila, yo la ayudé a limpiar, fue un accidente. Acuérdense que al niño no se le castiga por ser torpe, lo vimos hace 8 días. La limpié y todo esto, pero de una vez, ese momento, yo lo uní. Y le dije, mira la bendición de que fuiste obediente. ¿Te imaginas si hubieses hecho una pataleta y finalmente te ponen la ropa nueva? ¿Cómo hubiese quedado? Y ella una vez analizó. Y de una vez conectó y dijo, hombre, vale la pena que obedece. Esa es nuestra labor. Y ese entendimiento será un regalo precioso en la vida del niño. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, la corrección aleja la rebeldía del corazón de los seres humanos. Proverbios 23:13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás tu alma del Seol. ¿Ustedes quieren un texto para hablar del castigo físico puntualmente? Ahí está. Ahí está. Ahora, castigo físico regulado, ¿no? El Señor creó anatómicamente un lugar bien lindo donde uno puede pegarles sin excederse, obviamente, y no van a sufrir ningún daño. ¿Y ese lugar cuáles son? Las nalguitas. No en la mano, no donde caiga. Ahí va a decir que aprendí en la iglesia que hay que corregir y venga para acá y le mete un cachetadón en la cara. O le pega en las manos, que es de lo peor que puede pasar. O le mechonea, o le jala el brazo. Pero pastores, solo jalar el brazo. ¡Tampoco! Aún la disciplina física se debe hacer con un orden. En la formación de nuestros hijos. Es nuestra teología bíblica el faro que nos guía a disciplinarnos, no la psicología, ni la guía de este mundo. Es fundamental entender que el objetivo de la disciplina es formar, no maltratar. Y eso lo voy a leer rápidamente ya para terminar porque nos pusieron boleros. Cuando aplicamos un castigo físico a nuestros hijos debemos hacerlo en el lugar indicado, ya les dije, las nalguitas. Sin ira, como vimos la semana pasada, sino con control absoluto de nuestro ser. Amas a tu hijo y le estás enseñando que transgredir la autoridad tiene consecuencias. No utilices, y esto miren, esto a mí me trajo luz, y espero que también les traiga luz a ustedes. No utilizar tipos de castigos prolongados como, por un mes no tienes tal cosa, por una semana no tienes tal otra. ¿Por qué no? Porque esto no forma, no enseña y no hace nada. ¿Por qué? Porque el niño debe entender que su maldad tiene repercusiones inmediatas en su transgresión a la autoridad. No laxas, no retroactivas, inmediatas. Una persona cuando falla, cuando peca, así nadie lo pilla, de una vez ya tiene consecuencias inmediatas delante de ¿quién? Delante de Dios. Y mis hermanos, después de terminar esas disciplinas tan largas, que además son desgastantes, si nosotros las aplicamos a nivel físico, donde por una misma cosa le pegas 3 y 4 veces, tu hijo no va a aprender, sino le estás demostrando que le estás negando amor. ¿Saben cuántas veces se debe castigar por una falta a tu hijo? Una sola vez. Aún, tú cometes un crimen al castigar 2 veces por una cosa que hizo mal a tu hijo. Uy, es que me volví a acordar. Aún, la jurisprudencia dice que una persona solo debe pagar una vez por un crimen. Solo una vez. Y mis hermanos, después de terminar la disciplina, yo les hablaba de que tenemos que orar por ellos y todo esto. No es bueno en ningún aspecto tal cosa como un alejamiento, una imposibilidad de acceder a los brazos del Padre con la disciplina. O sea, nunca que los niños asocien la disciplina con el abandono. ¿Me comprenden? Una cosa es que yo le diga, Elisa,
vamos a respirar un poco, vamos a tranquilizarnos y luego hablamos del asunto. Ella entiende, el papá lo está procesando. Una cosa muy diferente a que no la quiero ni ver. ¿Y qué estás haciendo? La estoy disciplinando. No unamos ese tipo de cosas. El niño debe entender que la disciplina que se le está aplicando hace parte del amor que se profesa. Y para finalizar vamos a ver la otra palabra, que es amonestación. Amaste más a tus hijos que a Dios. Y terrible cuando yo tengo en más importancia a mis hijos que a Dios. Cada familia es una comunidad, un gobierno que es estrictamente dominante, aunque no tirano. Cada padre es soberano, pero no un opresor. Es legislador, no meramente el consejero. Yo no le doy un consejo a mi hijo, en la mayoría de los casos le doy una orden. Ahora, que lo hago tan en amor que él lo toma como un consejo, pero más allá de eso es que una orden. El padre es legislador, no meramente un consejero. Su voluntad debe ser ley, no solo consejo. Debe ordenar, refrenar, castigar. Los hijos tienen que obedecer. En el caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar. Y ellos tienen que someterse con reverencia. Él tiene que decidir qué libros leerán, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán con su tiempo libre. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, ineficaz como la de Elí. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? No, sino con una firme prohibición. Ahora, en torno a la amonestación, nuestras palabras también deben ser utilizadas para motivar. Nuestros hijos deben ser motivados con nuestras palabras. No solo que escuchen que nosotros les reprochamos y les castigamos, sino también alabarles cuando ellos hacen algo bien. Nosotros no debemos ser expertos en señalar lo malo y olvidarnos de lo bueno. No, con la misma vehemencia que señalamos el error, también señalemos la virtud. El mismo Padre Celestial da ejemplo de esto al decir: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Qué bueno uno poder separar. Miren, yo soy feliz hablando de Elisa en la iglesia como ejemplo en estos temas tan maravillosos, pero también en el colegio. Soy encantado porque yo de alguna manera le doy gloria a Dios cuando veo ciertos comportamientos que se han logrado por la misericordia de Dios en la vida de Elisa. Y para nosotros es una alegría. Padre, seamos conscientes que Dios está mirando dicho proceso de formación y disciplina, y que el resultado de ello, sin duda, en nuestra vida será el carácter de Dios en nuestros hijos y aún en nosotros mismos. En torno a los que presiden ahora, y ya con eso termino, la iglesia, o sea, por ejemplo, ¿qué demanda Dios en los hijos del pastor? Miren lo que demanda, miren lo importante que es. Primera de Timoteo 3, 4 al 5. Ahí comienza el pasaje diciendo: el que anhela obispado, buena cosa desea. El que anhela diaconado, buena cosa desea. Pero es necesario que el siervo de Dios sea tal. Y dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí lo importante que es ese papel? Que aún se vuelve un requisito para que alguien pueda ser pastor. ¿Qué puede impedir que alguien sea pastor de una iglesia? Que sus hijos sean unos desordenados y que no se les sujeten. Y encima tú los vas a ver y tienen solo 6 años. Dice: bueno, si no ha podido con su propia casa. Quisiera terminar con estas palabras de J.C. Ryle. Quiera el Señor enseñarles a todos ustedes qué valioso es Cristo y qué obra poderosa y completa ha realizado en pro de nuestra salvación. Estoy seguro de que entonces usarán todos los medios para traer a sus hijos a Jesús, para que vivan por medio de Él. Yo quiero repetir esta parte. Estoy seguro que entonces, ¿cuándo? Cuando nosotros entendamos lo valioso que es Cristo y su poder para redimir. Estoy seguro de que entonces usarán todos los medios para traer a sus hijos a Jesús, para que vivan por medio de Él. Quiera el Señor enseñarles todo lo que necesiten para que el Espíritu Santo renueve, santifique y vivifique sus almas.
Estoy seguro de que entonces instarán a sus hijos a que oren sin cesar por tener a Jesús, hasta que han entrado en sus corazones el Señor con poder y los ha convertido en nuevas criaturas. Quisiera y quiera el Señor conceder esto, y así suceda. Tengo esperanza de que realmente instruirán bien a sus hijos, que los instruirán bien para esta vida y que los instruirán bien para la vida eterna. Los instruirán bien para la tierra y los instruirán bien para el cielo. Los instruirán bien para Dios y para la eternidad. Hermanos, vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias.